Bueno, el día de hoy haremos otro ejercicio de los que ya estaban planteados. Ahora vamos a hacer el inciso número B, perdón. Primero que nada vamos a registrar los segmentos que ya tienen valor y luego anotaremos cuál es el segmento que queremos calcular, ¿no? Recordemos que estamos utilizando el teorema de Tales para resolver estos tipos de ejercicios. Bien, primero que nada, ejercicio B nos está dando como datos que el segmento que va de B a D, o sea, este de aquí, mide 4 unidades. El segmento que va de D a F va a medir 10 unidades. Y el segmento que va de C a E mide 5 unidades, ¿no? Ahora, lo que nos está pidiendo es calcular la medida del segmento que va desde A hasta E, que viene siendo todo esto de acá, ¿no? Este es el valor desconocido. Ok. ¿Cómo está conformado el segmento AE? Oh, muy bien, el segmento AE es la suma del segmento que va de A a C más la suma del segmento que va de C a E, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos tomar esa analogía, o más bien ese análisis, y resolver el teorema de resolver el ejercicio del teorema de Tales para encontrar la medida de este segmento y posteriormente, cuando ya calculemos el valor de este segmento, sumarlo con el ya conocido para así poder obtener el valor del segmento AE, o sea, del segmento completo. O otra forma de resolverlo también es contemplando la suma de los dos segmentos pequeños en la otra transversal. En este caso sería los segmentos, o más bien el segmento que va desde B a F. O sea, todo este segmento lo puedo considerar como uno solo y compararlo con el valor desconocido. Entonces, vayamos a este caso. Para el segmento BF, nosotros sabemos que está conformado por el segmento BD más el segmento DF. Obviamente ya sabemos los valores para este ejercicio. Simplemente vamos a sustituir. El segmento BD mide 4 unidades y el segmento DF mide 10 unidades, ¿no? Por lo tanto, obtenemos que el segmento BF tiene una longitud de 14 unidades. Recordemos, el teorema de Tales nos dice que si en dos o más paralelas son cortadas por dos transversales o más, se generarán segmentos proporcionales correspondientes. En este caso, vamos a comparar, recordemos, el segmento mayor o el más grande con el otro segmento más grande ubicado en la otra transversal, ¿no? Y luego tomaremos uno de los segmentos pequeños y lo compararemos respecto al otro segmento pequeño, ¿no? Que es muy importante que deben de comparar siempre con el segmento opuesto, ¿no? O el que está enfrente o en la otra transversal. Y siempre en la misma paralela, ¿no? Esta es una forma de poder realizar el procedimiento de la mejor manera. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es comparar el segmento CE, que mide 5, con su opuesto, o el que está enfrente, ¿no? Que mide 10. Y voy a formar mi proporción. Entonces yo voy a decir 5 es a 10, como, y ahora, como estoy tomando los segmentos de la parte de arriba, debo de respetar también ese orden, ¿no? Y si los pongo en el numerador, los voy a poner en el numerador. Recordemos que siempre debemos de tomar en cuenta esas reglas de acomodo. Entonces ahora voy a comparar X con el valor total de estos dos segmentos que habíamos dicho que era 14, ¿no? Se me olvidó ponerlo, lo voy a anotar aquí, 14. Entonces vamos a poner X es a 14. Entonces, ahora tenemos una proporción geométrica y recordemos que
debemos de saber cuáles son los extremos o los medios. Yo aquí les sugiero que hagan un pequeño caminito o una S, y los que estén en los extremos de este caminito van a recibir ese nombre como extremos, extremo y extremo. Mientras que los que no están en los extremos, pues obviamente se van a llamar medios, ¿no? Porque están en medio de los caminos. Y este le voy a poner medio. Y este de acá lo voy a poner medio. Bien, analizando esto que tenemos aquí, la X corresponde a un medio, ¿no? Por lo tanto, para poder calcular el valor de uno de los medios en una proporción geométrica, recordemos que es multiplicar los dos extremos y dividirlo por el medio restante, ¿no? Entonces aquí abajo voy a poner X es igual a 5 por 14 entre 10. Y esto es igual a 70 entre 10. Y esto por último me va a dar 7, ¿no? 7 unidades. Bien. Ahora, entonces, el valor de X tiene que ser de 7 unidades. Ya hemos encontrado el valor desconocido. Aquí lo que podemos analizar también es que este ejercicio se pudo haber resuelto de una forma más rápida. Analicemos estos dos segmentos de aquí, el 5 y el 10. El 10 es un múltiplo de 5, por lo tanto, debo de multiplicar a 5 por 2 para poder llegar a esta medida. Y como nosotros ya sabemos que estos segmentos son proporcionales, yo ya podría asumir esta respuesta, que todos los demás segmentos van a multiplicarse por el mismo valor. O sea que X lo voy a multiplicar por 2 para llegar a 14. Pues en este caso, si yo debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 14, puedo despejar y obtener que es 7, ¿no? Y también me pude haber ahorrado todos estos pasos utilizando esa analogía, ¿no? También es válido, pero es importante saber también analizar el problema. Ya por último, si me pidieran el valor del segmento AC, lo que podría hacer es restar al completo una de sus partes. Entonces AC pues es igual a 7, que es el completo, menos uno de sus partes, 5, ¿no? Y entonces AC debe de medir 2, ¿no? Por lo tanto, este debe de medir 2 unidades y nos damos cuenta que también se está cumpliendo lo que decíamos, que este valor es la mitad de la medida del segmento que está enfrente, ¿no? Por 2. Y esto será todo, espero les ayude en sus trabajos. Gracias por mirar.